Ok, entonces, default. Nuestro default es la forma de saber con qué valor se le va a asignar cuando yo cree un tipo de variable. Si se dan cuenta, aquí tenemos el operador, ojo, operador default, que para el tipo entero, para el tipo booleano, para un tipo datetime, que es fecha, y para un string. ¿Sabe? Esto se remonta un poco a la teoría de que los tipos primitivos, acuérdense que es int, char, bool, float, ya dije bool, void, este es primitivo. Todos ellos tienen que tener siempre siempre se tienen que inicializar. Y esto, acuérdense que eran tipos de warnings que les aparecían cuando ustedes programaban en C++. El típico int y que les aparecía una warning, de hecho que y es declarada más nunca inicializada. Esto de hecho viene desde hace muchísimo tiempo atrás en el mundo de la programación. Antes de hecho sí era necesario declarar o inicializar todas tus variables. Aunque no supieras para qué les ibas a poner, era buena práctica que las inicializaras. Hoy en C Sharp ya no le importa tanto eso, porque tiene algo que se llama default, que es básicamente qué valor va a tomar qué valor es el que va a tomar mi variable, aunque la deje sin asignarle a nada. Voy a correr este de hecho, .NET Run. Y se dan cuenta aquí me aparece que es el entero, el valor por default es 0. El booleano, el valor por default es falso. El datetime, de hecho, es el 1 de enero del año 1 a las 12 de la madrugada. ¿Vale? Y la string aparece vacía. La string no es un tipo de variable nativo o primitivo, chavos. La string es un tipo de variable complejo o compuesto. Detrás de bambalinas, en realidad, la string es conocida mejormente como un arreglo constante de punteros tipo char. Puede ser un arreglo unidimensional o un arreglo bidimensional. ¿Sale? String no existe así como, ¡puff! Ya, existí. No, es algo que se creó para que el usuario, en este caso los programadores, que son el usuario del Visual Studio Code o del lenguaje, el usuario pudiera usar lo que es una composición de caracteres. Es por eso que entonces la string detrás de bambalinas es una constante de caracteres que son punteros, ¿sale? Un arreglo de punteros constante tipo carácter. La string por default, como es de tipo compuesto, puede no tener un valor por default. De hecho, su valor por default es nulo. ¿Sale? Nulo es el valor por default de una string. Algunos dirían, profe, pero está vacío. No, eso que sale ahí es nulo, de hecho. Acuérdense que ya les había explicado la diferencia entre vacío y nulo con la metodología del baño, el papel de baño. Ok. Podemos declarar arreglos en C Sharp. ¿Cómo se declaran los arreglos de C Sharp? Al igual que en C++, necesito ponerle los corchetes. Profe, en C++ solíamos ponerle aquí el número. Sí, sí, sí. También puedes. Pero sin embargo, yo aquí lo estoy inicializando con diferente tamaño. ¿Sale? Esta es la declaración de un arreglo. Chequen cómo he hecho si estoy poniendo lo que son los corchetes y el nombre del arreglo. Después digo que names va a ser igual a un nuevo arreglo de qué? String. ¿De qué tamaño? Aquí es donde lo pongo. Pude haberlo puesto aquí arriba, de hecho. Igual a new string 565, como sea. Pude ¿Y se haberlo puede también puesto dejar ahí. el límite o tiene que a fuerza de limitarse? El, Tiene que el- limitarse. Ah, ok.
al igual que todos los arreglos desde C, tienen que tener un límite finito. Y pues obviamente aquí pues voy a cambiar los nombres. Ya escuché a Dalí. ¿Quién más tengo aquí, de hecho? Asami, Attach. Creo que alcancé a ver a... Eric. Creo que era Eric. Ahí está. Así es, profe. Entonces, simplemente acuérdense que al igual que en C y C++, sin ningún problema, todos los arreglos se tienen que acceder vía posición. Puedo llenarlos también con un for, pero pues elegí no, ¿verdad? Para poder poner diferentes nombres, ¿vale? Ahora, acuérdense que se empieza desde programación siempre a contar desde 0. Eso pues ya es simple, ¿no? A final de cuentas. Para poderlo recorrer, sí, voy a usar un for, ¿sale? Mientras que i sea, perdón, i es igual a 0, mientras que i sea menor a, y revisen cómo he hecho aquí. En un arreglo de strings, puedo sacar el número que yo le puse aquí. Esa es una propiedad que se llama length, que me da el número de espacios que tiene el arreglo. ¿Sale? Ahora, pues obviamente tengo mi incrementador. Lo único que voy a hacer ahí es imprimir los nombres, así como los puse. Entonces ahí me sale Dalí, Sami, Touch y Eric, ¿no? Va, eso está súper simple. Ahora, hablando de nulos, ¿sale? Hablando de nulos, los nulos en C# te permiten hacer unas cuantas cosas medio cool, ¿sale? Acabo de decir que ninguna variable, hace rato que ninguna variable primitiva puede tener nulo, que siempre tiene un valor por default. C# agarra y le vale 3 quesos, eso. Y puedes poner un tipo de variable primitivo que sea nulo. Nuestro primer ejemplo viene aquí. Nuestro primer ejemplo viene en este. Declaro una variable entera que se llama this cannot be null. Le pongo 4. Y después la asigno a nulo. Eso me arroja una excepción, de hecho. Shit, este no es. Listo. Me arroja una excepción, de hecho. Me dice, ups. Fíjalo que no. Me dice que no puedo convertir de nulo a entero. Porque es algo, un tipo que no puede ser nuleable. C# agarra y dice, no mi ciela. ¿Vale? Sí va a poder hacer cosas nuleables. ¿Cómo rayos? Esto también lo voy a poner así. ¿Cómo rayos? Bueno, tiene que agregar este símbolo. El símbolo de cierre de interrogación. ¿Sale? Cuando esto lo detecta C#, entonces dice, ok, ¿sabes qué? Entonces esta variable de este tipo en específico me va a poder hacer null. A lo mejor se preguntan, ¿y esto para qué redes me sirve? Ah, muy fácil. De hecho, bueno, ahorita llegamos a ese ejemplo. Pero vean este tipo de herramienta, o más bien esta característica de C# como algo que pueden o no llenar. ¿Cuántas veces ustedes han llenado formularios que a lo mejor les hacen preguntas, por ejemplo, típicas sondeos, en los cuales ustedes no aplican? Por ejemplo, ¿en tu casa tienes jacuzzi? Pues no aplica, ¿no? Porque en realidad... O a lo mejor, ¿tu casa es un edificio? Eso aplicaría cuando es un departamento, un edificio de departamentos. Tú no deberías... Si tú vives en una casa particular, pues obviamente eso no aplica. Entonces, este tipo de cosas tienen que este tipo de características tienen que verla como para ese tipo de cosas.
cuando en realidad el usuario puede o no llenar cierto campo que se le está pidiendo. ¿Sale? Entonces ya le pusimos este nuevo carácter. Ese carácter lo que hace es que vuelve a este tipo que puede aceptar nulos. Ok. Vamos a hacer nuestra primera cosita de esta, a ver. Lo que voy a hacer es que voy a imprimir ahora sí el nulo. Esta variable que en teoría tenía 4, pero ahora tiene nulo. Y luego voy a sacar el valor por default. A ver qué sale. Ay. Tengo 2 end regions. Listo. Entonces me aparece que sí, está nulo, ¿sale? Este espacio en blanco es nulo. Pero fíjense cómo en realidad a la hora de sacar el valor por default en esta línea e imprimirlo, sigue apareciendo 0. Que si se acuerdan un poquito en lo que hicimos aquí. Ay, no, este no. Bueno, en el otro, en el anterior. Lo que pasó fue básicamente que el valor por default de un entero siempre es 0. Y aquí dicen, profe, ¿pero qué no si recibía nulos? Sí. Y de hecho sí lo hace. Ahí lo estoy demostrando. ¿Va? Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En realidad estamos diciéndole al int que, ok, ¿sabes qué? Vas a poder obtener nulos. Mas sin embargo, lo que va a pasar es que yo no te puedo reeditar o reescribir tu forma natural en la que tú trabajas. Sé que tú eres un entero y que tú siempre, a pesar de que te estoy diciendo que puedes obtener nulos, tú siempre vas a tener un valor por default de 0. Esto significa que jerárquicamente hablando, las variables primitivas tienen mayor poder sobre el operador nullable. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si a esa misma variable le pongo un 7 en vez de un nulo y luego sigue siendo que acepta nulo, ¿sale? Y tomo su valor por default. Y este es un caso interesante y bastante cool. ¿Se dan cuenta? Nos aparece 7. ¿Sale? Sí, estoy imprimiendo el valor de esta variable, 7. Pero el valor por default entonces ya no es 0. ¿Por qué rayos no? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Porque ya le dio un valor. Porque lo estás declarando, ¿no? Con un valor. Porque dejó de ser primitiva. No deja de ser primitiva. Sí, es porque la declaras, ¿no? O sea, al momento de igualarla a algo, pues ese ya es su valor. ¿Default? Se me ocurre que como usted dijo que había una especie de jerarquía, esto significa que cualquier valor que nosotros le asignemos, mientras siga siendo obviamente del mismo tipo, va a tener mayor jerarquía que el default. Y el default mayor jerarquía que el null. Algo por ese estilo, ¿no? Esas últimas 2 ideas que dijeron, el de antes de Sammy y la de Sammy, van por ahí. A ver, vamos a ponerle un número más grande. A ver si a alguien se le ocurre otra cosa ahí. Sigue apareciendo. Por ahí va lo que dijeron. Por ahí va. Adelante. El operador dice que va a obtener o el valor o el default. Y como si tiene un valor que no es nulo, entonces va a mostrar ese valor y no el default. Correcto. Por ahí va lo que habían dicho los demás. ¿Sale? Aquí está tricky. Porque de hecho, esta cosa es un if. ¿Sale? Esta cosa de este método es un belief. Como lo dijo Julio. Julio dice, ok, esta cosa dice tomar valor o default. Profe, pero entonces, ¿cómo es que aquí tomó el default? Ah, porque en realidad, acuérdense que nulo no es ningún valor.
Nulo no es valor. Nulo es inexistente. Si yo le hubiera puesto incluso hasta un espacio vacío en esa cosa, un carácter vacío, lo hubiera tomado como valor. ¿Sale? Entonces, truchas con esto. Esta parte es tricky porque, de hecho, a la hora de manejar nulos, uno se vuelve loco. Acuérdense nada más que no estoy reescribiendo, esa es la parte importante, no estoy reescribiendo la forma en la cual se maneja el int. Si se lo voy a poner a un booleano, no estoy reescribiendo la forma en la cual se maneja un booleano. Estoy nada más haciendo que pueda recibir nulos. A esto se le llama, de hecho, reference. O se le llama también, el fenómeno de hecho se le llama asignación de referencia. Que de hecho es una de las cosas que si estás hablando con un gurú de cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, te va a decir, what the fuck, qué sacrilegio estás diciendo. Porque, obviamente, volvemos a la teoría, las variables primitivas no se manejan por referencia. Acuérdense que cuando hablamos de referencia, estamos hablando de memoria dinámica. Eso ya lo vieron en cuarto o en Dios saben qué semestre lo habrán visto. En memoria dinámica. Y la memoria dinámica conlleva punteros. Esto significa que al entero, o a esta en específico, a esta cosa, a disculp null, de hecho, así lo voy a explicar para la otra clase, si no, que es que quedaron confundidos. Como es de tipo entera, el programa sabe que de hecho esto solo puede guardar números. Más sin embargo, al ponerle lo que es el signo de interrogación, lo que hace es que dice, ok, sí, ¿sabes qué? Vas a tener una caja con números, pero también te voy a dar otra caja que contiene ¿qué? Una referencia. O sea, hace punteros. Ambas están aquí. Ambas funcionan, ¿sale? Ambas le pertenecen a disculp null. Y aquí es donde entra lo que dice su compañero Julio. Get value or default. Cuando es get value or default de ese tipo de variables en específico, lo que hace es que dice, ok, ¿tienes valor? De hecho, hasta le pregunta, ¿tienes valor? Sí, te voy a dar el valor. No tienes valor, ok, dame a quién estás referenciado. Si estás referenciado a una string, si estás referenciado a un puntero, si estás referenciado a un nulo, échamelo. Sí tengo una referencia, bueno, se la voy a poner como objeto. Ok, no tengo referencia, pero tampoco tengo valor. Entonces, default. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con eso. No significa que, vuelvo a lo mismo, no significa que van a reescribir con solo un símbolo cómo funcionan las variables primitivas. Jamás. Lo único que estamos haciendo, otra vez así de sencillo, es agregarle otra cajita. Eso es todo. ¿Dónde poder guardar una referencia? Hubiera sido más sencillo explicárselos así en el grupo pasado. Pero bueno. Potato, potato. Could be, could have. Los nulos, de hecho, se pueden aplicar hasta, no necesariamente, de hecho, en nuestras variables dentro de nuestro main. Conforme vayamos avanzando van a ver cómo es que esto se va complicando todavía más. Si no, pregúntenles a mí. Nosotros podemos poner nuestras propiedades o variables miembro de una clase también que sean nullables. Y este fue de hecho el ejemplo que estaba diciendo hace rato. Si el usuario llegara a interactuar con una interfaz
que consume estas variables, lo que aquí estoy poniendo es que en realidad estoy poniendo que lo de building es un tipo nullable. Entonces esto significa que que esta variable puede llegar nula o vacía. ¿Sale? Vuelvo a lo mismo. Esto se puede aplicar en ocasiones donde la interfaz es como de esto no aplica para ti, esto sí aplica para ti, esto para ti no. Entonces, va a haber ocasiones en las que un usuario me puede regresar un vacío. O me puede regresar un nulo, que ni siquiera le picó a nada. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con esto. Porque en realidad, si se dan cuenta, puede llegar a ser una característica que les puede reducir mucho trabajo. ¿Por qué? Porque... Perdón. Porque si yo llego a aceptar vacíos, no importa si el usuario se puso de baboso a ponerle puro enter. ¿Sale? Si le puso puro enter a lo bestia nada más, no va a importar, no va a tronar mi programa. Porque eso era lo que a veces pasaba con sus programas de C++, y lo recuerdo bien. Que Lorenzana les decía que validaran todo, que validaran que sí está poniendo información, que sí sea un número, etcétera, etcétera, etcétera. Esto les puede ahorrar cierto código de validaciones. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque me ponga vacío, va a correr el programa. Simplemente va a correr, pero con información nula. Acuérdense que parte de ser programador es que traten de que no truene su programa tan abruptamente. Y si truena, que no se cierre el programa o que no se termine el programa. Es parte de, ¿sale? Es parte de. Y recuerden la regla que yo dije varias veces. Entre más fácil sea para el usuario, más difícil es para el programador. Entre más difícil sea para el usuario, más fácil es codificarlo para el programador. Regla de oro. Profe, tengo una pequeña duda del caso específico del string que puso ahí. Ujú. ¿Que no el string, al ya estar compuesto por punteros, ya por defecto también toma null? Sí, puede recibir nulo. Ah, ok. Entonces, en un string esto ya no sería tan útil. Ajá. Nada más. Ay, se me fue el nombre. En las que ya vienen por defecto como los enteros y eso. Así es. Ok, gracias. Por ejemplo, si ustedes van a poner algún campo que es... En este caso lo expliqué de hecho con número interior y número exterior. Existen formularios que ponen ambos y tú tienes que dejar vacío uno, ¿no? A final de cuentas, porque pues a lo mejor tú vives en casa privada y solo tienes número exterior. O ni siquiera tienes número a veces. ¿Sale? Que es SN, creo. Sin número. Y también si vives en un coto o en un condominio, en cotos o en edificios de apartamentos, tienes número interior. ¿Sale? En esos tipos de casos puede llegar a pasar. ¿Va? Obviamente este es solo el inicio. ¿Vale? Este es solo el inicio de este tipo de herramientas. Obviamente se necesita un poco más de código, unos cuantos ejemplos más que sí vamos a ver cuando veamos try parse o parse. Cuando veamos este tipo de cosas van a ver cómo, de hecho, este tipo de cosas son útiles. ¿Va? Pero es importante que vayan sabiendo cómo es que puedo hacer que una variable que no aceptaba nulos, ya acepte nulos. Obviamente, en cuanto a eficiencia, pues esto es una caja más. Son 4 bytes extras. Ok. Puedo checar por un tipo de nulo, chavos. ¿Sale? Puedo checar, por ejemplo, si esta variable es diferente de nulo, que en teoría, así como lo hicimos aquí, tendría esta parte, ¿no? Más sin embargo, esto me va a arrojar una excepción. Bueno, antes de eso, estoy intentando acceder a lo que es la variable length, que es
cuál es el número de caracteres que existe dentro de esta variable y lo iba a guardar en otra variable tipo entera. Eso es lo único que estaba haciendo ahí. Pero me avienta una excepción. Y me dice, oye, entero no contiene una cosa que se llama length. ¿Sale? Y me dice, ¿te equivocaste de variable? ¿Te equivocaste de tipo? ¿O te falta agregar algo acá arriba? No, 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 para nada. No me falta absolutamente nada. ¿Por qué no funciona esta parte? Porque en realidad, a final de cuentas, esto fue solo para reforzar lo que había dicho hace rato. Detrás de bambalinas, el entero se sigue comportando como debe de comportarse. Como un entero, como una variable primitiva que no tiene length. ¿Sale? Entonces, nunca se les ocurra intentar a la hora de, solo porque lo hice nullable, ya se va a comportar como una variable compuesta. No, no, no. Que lo haya hecho nullable significa que puede obtener nullables, no que se va a comportar. ¿Sale? Como una variable compuesta, que sí acepta nulos por default, como dijo Sammy, como las strings. La string es una variable compuesta. Entonces, eso solo era para reafirmar el punto de que no modificas el comportamiento. Solo añades una nueva caja. ¿Sale? Ahora, para poder imprimir en la consola, obviamente necesitamos formatear. Ya habíamos visto un poco de... Ya habíamos visto un poco de formateo, les había dicho del N0, ¿no? Para cuando escribimos números enormes. Ok. Existen dos tipos de formateo, chavos. El primero se le llama por posicionamiento, o en inglés positional arguments, ¿sale? Esto significa que yo le tengo que describir de manera extensa, por así decirlo, cuál es la cajita donde quiero poner qué variable. Declaré lo que fue una variable entera y una variable decimal, ¿sale? Acuérdense que el decimal va con m. ¿Y qué es lo que tiene este WriteLine de diferente? En primera, no tiene el signo de pesos, ¿sale? Para empezar. Segunda diferencia, que en las llaves yo no pongo las variables, sino que pongo la posición. Esta es la posición número 0. Esta es la posición número 1. Puedo poner la posición número 3, luego la 5. No tiene que ir en orden en específico, ¿sale? Pero sí tengo que definir las posiciones donde yo voy a imprimir lo que quiero imprimir. En este caso, estoy imprimiendo en esta posición lo que es el número de manzanas, que aquí debería aparecer esta variable, que son 12. Y después, en la segunda posición, voy a poner el precio de las manzanas por el número de manzanas para sacar el total, ¿no? Va. Vamos a correrlo. ¿Cómo se llama? Formatting. Si se dan cuenta, me dice que 12 manzanas cuestan 4.20. ¿Pero 4.20 qué? Uno de los formateos que existen es 2.c. 2.c se le dice también currency, ¿sale? Currency es sacar el tipo de moneda que está localmente hablando dentro de la máquina o servidor donde se está corriendo el programa. Eso significa que cuando yo le pongo 2.c, ese 4.20 le va a añadir un signo de pesos. Si yo llego a pasarle a alguien británico, mi programa le va a aparecer en libras, el símbolo de libras. Algún chino en wons, algún japonés en yens. Algún europeo, depende qué europeo, pero en euros. ¿Sale? Luego rublos, coronas, florines. ¿Florín sueco? No, espera.
Lira. Lira. Ah, ay, no me acuerdo, pero entre Suiza y los suecos creo que hay una diferencia en moneda, pero bueno. Pero entonces estamos viendo que en realidad este currency lo tomamos solo para que sea informativo, ¿sale? Que solo sea que quien lo esté corriendo, donde lo esté corriendo, le aparece el currency. No hace la conversión de moneda, chavos. Como pueden ver, sigue siendo el mismo valor, así que no hace la conversión de moneda por default. Solo es un iconito. Ahora, obviamente, este tipo de formateo también se puede guardar en una variable. Si se dan cuenta, aquí lo pongo dentro de un string que se llama formatted y hago lo que es string.format. Es un método, ¿sale? String.format y pongo exactamente lo mismo dentro del guideline. ¿Qué puedo hacer con una vez que ya está formateado y lo tengo en un string? Pues lo puedo ir a escribir a un archivo. Aquí tengo un método que pues no hice, pero es solo para hacer como un ejemplo. Poderlo escribir en un archivo, a un archivo XML de esta manera formateada, así como apareció aquí. El segundo tipo de formateo se le llama por interpolación o interpolated string. De hecho, me pasé de lanza. Esto no era. El interpolated string, de hecho, es el que ya conocemos, el que aparece con el signo de pesitos. Y la diferencia es que entre las llaves aparece lo que quiero poner. Aquí mismo también acuérdense que dentro de las llaves y con los dos puntos puedo hacer específicamente lo que viene el formateo, el tipo de formato que le estoy añadiendo. La sintaxis es expresión, coma, si es que tiene alineación, que ahorita la vamos a ver acá abajito, y el tipo de formato. ¿Sale? ¿Sale? Ese es el interpolado. Es bastante sencillo, de hecho. Ahora sí vamos a ver las alineaciones cuando estamos... porque siempre me pasa de lanza. Las alineaciones, de hecho, funcionan de manera numérica. Las alineaciones siempre van a funcionar de manera numérica. No puedo poner yo en donde se supone que va una alineación una variable. Siempre tiene que ser un número. Puede ser negativo o positivo. Negativo significa que lo alinea hacia la izquierda. Positivo significa que lo alinea hacia la derecha. ¿Va? En este pequeño ejemplo, lo que puse fue un texto que es manzanas y bananas y dos números. Y lo que puse es que puse a crear una tabla. Vamos a ver cómo se ve primeramente solo con este código. Si se dan cuenta, usé un formateo posicional en el cual en el primero le digo que aquí va a estar la variable, coma, alineada 8 caracteres, ¿sale? Los 8 primeros caracteres van a estar alineados hacia con el negativo es hacia la izquierda. Y después le digo que en la primera posición, le digo que 6 caracteres van a estar, como es positivo, alineados a la derecha. Y le puse N0 porque pues quiero que salga con comas. Ya saben para qué es N0. De hecho, aquí no debería poner N0 porque es puro texto. Pero bueno. Nos aparece lo que es nuestro... Ups. Nos aparece nada más lo que es name y count. Ok. El segundo que hice fue un formateo para poner el número de bananas y el texto de las bananas. ¿Sale? Que va a aparecer entonces, otra vez, 8 caracteres que van a ser alineados a la izquierda. Ahí va a aparecer apples. Y luego el número de apples que tengo.
Vamos a ver cómo se ve nada más hasta ahí. Si se dan cuenta, aparece apples hacia la derecha. Y nos aparece este count hacia la izquierda apples y hacia la derecha el número con la coma. Simplemente yo añadí también de una vez lo que fue las bananas. Y nos aparece, si se dan cuenta, a pesar de que el número 56.786 es más grande que 1.234, siguen alineados hacia la derecha. ¿Ya vieron? Entonces, la alineación, recuerden que siempre va a ser numérica. ¿Sale? Siempre va a tener que ser numérica. No puedo poner variables ahí, chavos. Obviamente me estoy pasando de lanza. Lo estoy usando con un formateo posicional. Aquí hicimos también lo que fue la demostración de cómo hacerlo con un formato interpolado. Usamos lo que fue el apples text, -8, luego el apple count, 6. Pusimos un salto de línea. Bananas text, -8, bananas count 6. Pudimos haberlo también puesto en 2 write lines, donde en el segundo poníamos esto. Sin la necesidad del diagonal n, pero a fin de cuentas es lo que me dijeron los otros alumnos que escribiera. Y se dan cuenta, aparece ahora sí, igualito. Sale, bueno, me faltó el n0, pero bueno. Sale alineados apples y bananas hacia la izquierda y los números hacia la derecha. Siempre es muy importante que aprendan a ser curiosos con la alineación, de hecho. Porque este número puede crecer, ¿sale? Ese número que está ahí, por ejemplo, lo puedo pasar a 10. Y va a aumentar el número de espacios alineados. ¿Ya vieron? Ahí está. ¿Sale? Es importante que aprendan a ser curiosos con esa parte. Porque de hecho les voy a dejar un programa con eso. Ok, siguiente. Para obtener cosas del usuario, pues obviamente necesitamos la librería System. ¿Sale? Readline es el método que nosotros usamos para obtener información de la consola de parte del usuario. Readline, de hecho, si no tuviera añadido estáticamente system.console, tendría que poner console.readline. ¿Sale? Console.readline, pero como la estoy añadiendo estáticamente, lo que está pasando es pues que puedo evitármelo del console. ¿Va? A diferencia de WriteLine, Write solo escribe la línea tal cual y no agrega al final de la string un salto de línea. Esa es la única diferencia entre Write y WriteLine. Ahora, obviamente aquí lo que hice fue que pon tu nombre y presiona Enter. ¿Sale? Mete su nombre y pon tu edad y pon su nombre. Entonces, pues yo pongo mi nombre, pongo el Enter y pues mi edad y pongo el Enter, ¿no? ¿Sale? Entonces, es muy sencillo. No tiene mucha ciencia. Alguien preguntó, de hecho, que si esto hubiera sido una entera y le poníamos el nullable, ¿pudo haberla dejado vacía? Sí. Más sin embargo, aquí el problema es que, y se me olvidó decir, hecho en otra clase, la consola siempre es puro texto. La consola, a pesar de que acá puede estar manejando con número, a la hora que toca la consola o a la hora que estoy sacando de algo de la consola, siempre es texto, chavos. O sea que siempre es string. Cuando veamos conversiones y todo eso, van a ver cómo es que sí pudimos haber hecho esto en un entero y hacer una conversión directamente desde la consola. Porque aquí de hecho me está diciendo que me puede aventar diferentes excepciones.
y que no puede convertir implícitamente de string a entero. Se necesita un poco de conversiones para eso. ¿Va? Y también la otra pregunta de sus compañeros fue, ¿qué pasa si esto hubiera sido nullable y no pone nada? Bueno, como dijo Sammy, de hecho, como string de hecho ya es nullable por definición. Yo puedo dejar las dos vacías, de hecho, enter y enter. Y va a aparecer nulo. ¿Sale? Y lo último fue que podemos obtener la combinación de teclas del teclado de un usuario. ¿Sale? Que de hecho esto, lo que mencioné al último, fue que se parece a una de las herramientas de hackers que se llama Keylogger. El Keylogger lo que hace es que toma todas las acciones del teclado y va y las pone en un archivo. Eso es todo. Algo tan simple como eso. Pero bueno. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Le estamos pidiendo que presione cualquier tecla del teclado al usuario. Para poder guardar teclas del teclado que no sean especiales como Alt, Shift y Control, tenemos que usar una clase que se llama console_key_info. Creamos una variable y usamos readKey. Si leemos un poco lo que dice readKey, de hecho, dice, obtiene el siguiente carácter o función tecla presionada por el usuario. Entonces, la tecla presionada es puesta en la consola, ¿sale? Y si se dan cuenta, ahí me dice que me regrese un objeto que describe console key, contiene un Unicode y regresa un console key info. ¿Sale? Entonces, yo voy a escribir lo que fue la tecla que presionó con key.key, el carácter que toma, porque una cosa es la tecla que pusimos y la otra fue el carácter que se representa dentro de la consola. Y si tuvo modificadores, los modificadores de hecho suelen ser Alt, Control y Shift, que son los que a veces les ponen las mayúsculas o el acento o esa cosa, ¿sale? Que a pesar de que estos dos están en la misma tecla, obviamente la diferencia es que uno lo puede hacer con Shift y el otro sin Shift. Entonces, .NET Run. Vamos a poner primero la letra K. En cuanto pongo la letra K me dice que sí, la tecla fue la tecla K, pero el carácter que se representa en la consola es la K minúscula. ¿Tuvo modificadores? No. Vamos a volverlo a correr. Vamos con la K mayúscula. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo la misma tecla. Acá está. Tecla K. Aquí está. Tecla K. Pero la representación del carácter es diferente. Es una K mayúscula. Y sus modificadores fueron Shift. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo pongo esa tecla? Dice que se llama OM3 y que el carácter por default es esa cosa. No tiene modificadores. Vamos a volverlo a correr. Shift y la misma. OM3, pero ahora el carácter es el tilde o el destructor. Para los programadores siempre lo conocemos como destructor. Y me dice que el modificador fue Shift. ¿Sale? Entonces, en muchas ocasiones podemos usar a nuestro favor lo que es qué tecla fue presionada por el usuario. Y pues obviamente C# tiene una manera sencilla de hacerlo. Obviamente hay una clase que ya se encarga de eso. ¿Va? ¿Dudas hasta ahí? Pues por el momento no, pero pues yo creo que más adelante ocupará repasarlo. En especial lo de la alineación. Sí, sí, sí. Porque así lo voy a pedir en varios programas. En realidad hasta ahorita todo está siendo bastante sencillo, ¿no? Está siendo bastante sencillo este PEX. Sí, da miedo.
Me estoy yendo desde abajo, desde variables, cómo poner los fors y todo eso, porque pues no quiero que al rato digan que no sé cómo hacerlo en C#. ¿Sale? Entonces por eso me voy desde abajo. Desde abajo, desde C#, lo sencillo. Obviamente me voy más rápido porque pues yo ya sé que ustedes saben la mayoría de la teoría. Solo simplemente es aplicarla en un lenguaje diferente. ¿Va? ¿Hice algo más hoy? No. Ok. ¿Sí les pasé de hecho su repo, chavos? Es que ya está No. creado, pero... Entonces déjame... Added lesson. Commit y push. Y debería aparecer en... Séptimo... No es cierto, estos no son. Oh, shit. Creo que hice commit 2 veces al mismo. Sí, ellos ya lo tienen. Sí, lo tosté. En un rato más lo arreglo. Pero déjenme les paso su repo. En un rato más lo van a ver ahí. ¿Sale? ¿Son qué? Séptimo A. Es el link del repo. En un rato lo arreglo. ¿Sale? Un ratillo lo arreglo. Si no hay dudas, pues váyanse a desayunar, váyanse a descansar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok. A ustedes los veo hasta el viernes, según recuerdo. Sí, así es. Ok, nos vemos hasta el viernes. ¿Qué, profe? Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos el viernes. Dale, profe, gracias. Cuídense. Gracias, profe. Bye. Hasta luego.